Bueno, vamos a hablarles de Beatriz. Ustedes dirán, ¿quién es Beatriz? Pues Beatriz es el título de la primera entrega de una trilogía en la que está trabajando la escritora Amalia Vilches. Vamos a preguntarle, bueno, quién es Beatriz, cómo ha surgido esta historia, porque sí les puedo adelantar que es la historia de una mujer feminista, liberal, pero que, claro, tiene que avanzar según las reglas sociales de la época. Ya saludamos a esta hora de la mañana porque se encuentra ya con nosotros Amalia Vilches. Amalia, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, háblanos un poco de Beatriz. Es el personaje y hilo conductor de una trilogía en la que estás inmersa. Sí. Háblanos un poco de ella. Pues bueno, mira, tú la has sintetizado muy bien ahora cuando has empezado a hablar. Esta novela que se desarrolla en el Cádiz de 1814 a 1820 tiene como protagonista a una joven de la burguesía gaditana, hija de un liberal, y se va a mover además en el círculo de los liberales de ese momento. Bueno, el nombre de Beatriz pues tenía que buscarle uno, y da la casualidad de que una de mis hijas, la más pequeña, se llama Beatriz, y me pareció que era un nombre adecuado y oportuno para la época. Y pues efectivamente, sabes que tú has dicho feminista, no se puede hablar en ese momento todavía de feminismo, pero sí de alguna manera es una anticipación de muchas cosas esta novela de las que estamos viviendo hoy. Fíjate, empieza en 1814, que es justamente cuando vuelve el rey Fernando VII del exilio en el que había estado cuando le deja el trono a Napoleón. Y lo primero que hace Fernando VII, que fue un rey absolutista de infausta memoria, fue renovar los privilegios de la nobleza, por supuesto de la Iglesia, restauró la Inquisición. Y bueno, pues el periodo va a estar lleno de conflictos, de levantamientos, de pronunciamientos en contra de esa manera de gobernar, ¿no? Sí. Absolutista. Y por supuesto, claro, el liberalismo de entonces no es lo que se entiende como liberalismo de hoy, pero sí es una oposición a todas esas cosas que yo acabo de nombrar, ¿no? A los privilegios, porque sí, de la Iglesia, etcétera. Y al gobierno, por supuesto, absolutista de una persona que encima además pues, no merecía haber tenido en sus manos ese poder. Y bueno, pues Beatriz va a casarse con un hombre mayor, como serían las costumbres de la época. Es una mujer moderna, en el sentido de que, bueno, moderna para su época, ¿no? Porque, Amalia, contextualizando, Cádiz era un reducto liberal dentro de aquella época, entonces Beatriz nace en ese seno en el que... Bueno, pero Cádiz... no todo el mundo era liberal, ¿eh? O sea que precisamente el gran conflicto va a tener lugar por ese motivo, porque en Cádiz hay mucha gente que está a favor del rey, y otros que no. Tampoco era el sentir mayoritario, entonces. No, o sea, está muy extendido. Bueno, hay personajes, por supuesto, históricos en este libro, como Antonio Alcalá Galiano, como Istúriz, que eran dos hermanos, vivieron en una casa en la que ahora está el Casino Gaditano, en Cádiz. Y bueno, pues en ese ambiente se va a desarrollar la novela, que va a terminar en 1820, con el triunfo de los liberales, gracias, entre otras cosas, o sea, que por lo menos encuentra su momento de romper con el pronunciamiento de Riego en las cabezas de San Juan. Y bueno, pues va a haber un conflicto grandísimo, va a haber en Cádiz una matanza que coincide justamente con el final de mi novela, Beatriz, que aquí está, la saco un poquito. Y entonces, bueno, pues hubo una matanza porque la gente de Cádiz, el pueblo, quería que triunfara la Constitución, se reimplantara de nuevo, y pues había salido a la calle con sus mejores galas, pensando que el ejército estaba a favor de la libertad y de la restauración de una Constitución que en un principio se colocó en una lápida en la plaza de San Antonio, que pasó a llamarse, en vez de San Antonio, de la Constitución, pero cuando llegó Fernando VII se arrancó todo, se quitó todo, y ahora los liberales pensaban que se iba a volver a poner una placa
y el ejército que pues estaba en contra cargó contra la gente del pueblo y hubo una matanza que terminó, ya te digo, eso fue el día 10 de marzo de 1820, hace justamente 2 siglos. Y así termina Beatriz. Bueno, no voy a contar el final, porque entonces... Bueno, me refiero, así termina la primera entrega. Sí. Así sí, es cierto que termina la primera entrega. Sí, hombre, la segunda, yo quiero abarcar el trienio liberal, que va de 1820 al 23, que fue una época también muy conflictiva, porque como suele ocurrir en tantas ocasiones en la política, pues entre los propios liberales no se ponían de acuerdo, y termina con que Fernando VII busca el apoyo de Francia, entre otros países, y Francia le manda a los 100.000 hijos de San Luis que llegaron a Cádiz, y que, bueno, ahí se acabó el periodo. Y bueno, ya veremos después. Ahora es que estoy además liada con otra cosa, pero vale, entonces, pero ya he empezado con... Ya ha empezado con la segunda parte, sí, ¿no? Sí. Amalia, es cierto que es una novela que tiene un gran contexto histórico, pero es ficticia, es decir, que el personaje y todo lo que ocurre con Beatriz, aunque haya personajes, incursiones de personajes reales e históricos, pero la historia de Beatriz no es una historia real, de hechos reales. Lo que sí refleja es, bueno, la figura también del espíritu liberal de la mujer de aquella época, en la que, bueno, tiene que vivir con las reglas del juego de la sociedad, pero que ella y su hermana también realizan acciones para demostrar y concienciar a las mujeres de que tienen que tener cierta independencia. Sí. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo he tenido gente que ha leído mi libro y me ha dicho, pero en esa época era posible una mujer así, y si se lee a Galdós y los episodios nacionales, pues podemos encontrar algún personaje femenino que tuviera esas inquietudes, ¿no? Hombre, dentro de que no es un planteamiento como el actual, pero Beatriz y su hermana pues se iban a los barrios más deprimidos, a las mujeres que los maridos a lo mejor estaban pescando o estaban... pues inculcarles de alguna manera que tenían que rebelarse contra un estado de cosas. Bueno, es que mira, la mujer en esa época no era considerada ni ciudadana. Un esclavo que hubiera estado manumitido podía alcanzar la categoría de ciudadano, la mujer no. Tú imagínate, o sea, es que bueno, mira, eso ha durado... Ahora en nuestros días sería inconcebible, pero yo he vivido situaciones hasta no hace tanto, era como la hombre, o sea, la mujer no se podía comprar un piso, no podía heredar, no podía abrir una cuenta bancaria, no podía abrir una cuenta bancaria del marido o del padre. 50 años. Sí, o sea, no hace tanto. Así que bueno, de una manera un poco más ralentizada, pero sí. Digamos que la historia de la figura de Beatriz cuenta la historia de aquellas mujeres propulsoras de lo que hoy se conoce como el feminismo, o bueno, todo el trabajo de tantas mujeres a lo largo de la historia que han dado prácticamente su vida por conseguir una igualdad de derechos. Sí, hombre. Bueno, que es que hay personajes femeninos en este libro que además, no te creas, yo no me los he inventado, está muy documentado. Y además tú puedes seguir, o el lector puede seguir lo que era la vida de Cádiz en esa época, lo que se comía, lo que se bebía, cómo era el carnaval. Bueno, Jerez sale en esta novela, y la siguiente va a empezar en Jerez, y Jerez va a tener mucho protagonismo, ¿no? Que a mí Jerez es una ciudad que me encanta, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, o sea que bueno. ¿Y cómo surgió escribir sobre...? Pues mira, yo no sé si, bueno, esta trilogía, no sé si es tu primera trilogía como tal. Bueno, yo escribí otra novela histórica, pero se desarrolla en el siglo VI, en época visigótica, que es mucho menos conocida. Y entonces, bueno, pues empecé a documentarme buscando a otro personaje histórico que me habían recomendado, me habían dicho, ay, que no se sabe nada de él, y dije, bueno, pues... Y entonces me subyugó la historia del Cádiz de la época. Además, es que era preciosa Cádiz, y había sido tan rica, o sea, ya en Cádiz se empieza el declive, porque ya está la independencia de América está en marcha desde muy primeros del siglo. Y entonces, bueno, todo eso va a afectar a la economía, ¿no? Pero era un Cádiz, bueno, muy desigual, como sigue siendo, ¿no?
Y cómo, bueno, ya empiezas con Beatriz y en ese momento ya la imaginación junto con la documentación empieza ahí a cocinarse y da el resultado. Que se ha presentado el libro en varios sitios, de hecho aquí estuvimos cubriendo su presentación en la Fundación Caballero Bonal. ¿Cómo están siendo el feedback que estás recibiendo? Pues por mira, parte de he tenido gente? una suerte, lo que se llama ninguna, porque imagínate que el libro se presentaba en la Fundación Carlos Edmundo de Ory el día 25 de marzo, que los hechos terminaban más o menos sobre el 10, ¿no? Y bueno, pues eso se suspendió. Claro. Me presentaba Nieves Vázquez Recio y Alberto Ramos. Se presentaba, bueno, se presentó después online, pero claro, aquello no fue, bueno, pues imagínate cada uno en su casa con su ordenador, en fin. Y luego aquí en la Fundación Caballero Bonal, pero es que ahora, yo tenía previsto para, creo que era el día 20, pues para hoy, presentábamos un poemario mío, que va está inspirado en cuadros de Gustav Klimt, y lo hemos tenido que suspender porque a las 6 de la tarde ya no se podía. ¿Qué presentación de un libro se hace? ¿Cómo está siendo esta pandemia, verdad, para todo el mundo, para está todos siendo los terrorífica. sectores? Hay una epidemia de cólera, de peste en este libro, que es que no os podéis imaginar cómo reproduce o anticipa la situación que estamos viviendo. Bueno, de hecho, me decías antes, ¿puedo leer un poco un fragmento? Pues adelante. ¿Tú quieres que sí, claro que sí, por supuesto. Yo cuando lo leí en la Fundación Caballero Bonal, la gente es que no daba crédito, la noticia arribó a Cádiz en un agosto caliente que avivaba las miasmas. De la isla había llegado una familia que estaba pasando unos días con unos parientes que vivían cerca del Caño y que huían de una realidad que estaba empezando a mermar a sus habitantes. Muy bien sabían los gaditanos en qué consistía la fiebre amarilla, la de 1800, la que le había seguido hacía bien poco. Habían sufrido en sus carnes epidemias que no habían perdonado ni a pobres, ni a ricos, ni a débiles, ni a poderosos, ni a blancos, ni a negros. De sobra sabía Beatriz de sus poderes para acabar con la salud y con la vida, y tenía mucho miedo. No había manera de luchar contra tan poderoso enemigo a no ser que el mal se hubiera prevenido por medios sanitarios, y solo naturalezas fuertes podrían salir airosas de tan peligrosa prueba. Había que organizar bien las cosas, establecer un cordón que aislara a la ciudad con objeto de evitar la transmisión y el contagio. Con lo que no contaba nadie fue con la actitud de Furnás, personaje, que se negó desde el principio a admitir la existencia de la enfermedad. Posiblemente quería evitarse complicaciones y se propuso desmentir cualquier noticia que no se ajustase a sus designios. No quiso aceptar la información de la persona enviada para comprobarlo, un hombre íntegro y con la suficiente preparación, don Francisco Flores Moreno, el director del Colegio y Cuerpo de Profesores de la Armada, quien había difundido sus informes sobre la peste en el Diario Mercantil, así como análisis meteorológicos importantes. Bueno, Furnás lo desautorizó de la manera más sucia que imaginarse pueda. Bueno, no quiero leer más porque, pero fíjate si está lo que hemos vivido, Bueno, y lo poco que cambiamos. Lo poco que cambiamos. Todo es cíclico, al fin y al cabo te das cuenta, cada uno vive en la realidad de la época en la que le toca vivir, pero al fin y al cabo las situaciones, los hechos, se repiten, las luchas, la historia se repite. Son siempre las mismas en diferentes contextos. Pues es un honor para nosotros el haberte tenido aquí. Podemos decir que ya Beatriz se encuentra en todas las librerías, ¿verdad? Sí, donde se pueden La Luna Nueva, adquirir. Sí. Y simplemente pues ya es tener la oportunidad de tenerlo en las manos, poder meternos en la vida de Beatriz. Muy importante también el papel de su hermana. Se toca todos los aspectos relacionados con la mujer en todos los sentidos. El amor, muy importante también. Los matrimonios de conveniencia, ya los acordados, es decir, toda la situación de la mujer y sobre todo el contexto histórico de Cádiz de la época y esa revolución del mundo femenino, el mundo de la mujer. Pues Amalia, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy pendientes también de
la segunda parte y de la tercera parte de este libro de Beatriz, y ya os avisaré. Pues ya también pendiente de la presentación de tu poemario, que bueno, también forma parte de toda la labor literaria que llevas a tus espaldas y de toda tu consolidación como escritora. Amalia, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros en general. Bueno, pues nosotros vamos a continuar en directo. Saben ustedes que estamos pendientes de hablar con Antonio Rey, premio Grammy Latino al mejor álbum flamenco, que conocíamos en la tarde de ayer. Hablaremos con él, qué le ha supuesto, aunque ya él en sus redes sociales ha ido ya colgando agradecimientos. Y les recuerdo que vamos a estar en directo en el Ayuntamiento. Les recuerdo, no, les anuncio que vamos a estar en directo en el Ayuntamiento, porque en tan solo unos minutos, de hecho ya prácticamente tenemos señal desde la sala de prensa del Ayuntamiento de Jerez. La alcaldesa de Jerez, junto con el delegado de fiestas Rubén Pérez, y junto con la presidenta de la Asociación de Reyes Magos, Gemma García Bermúdez, van a informar sobre toda la programación y todo lo que va a haber en nuestra ciudad en la Navidad 2020-2021. Nos quedamos con la señal en directo desde el Ayuntamiento. Bueno, tenemos en imágenes a la alcaldesa de Jerez, acompañada del delegado de fiestas, Rubén Pérez, además acompañada por la presidenta de la Asociación de Reyes Magos, Gemma García Bermúdez. Estamos teniendo, hay problemas con la señal, con la imagen y con el audio. Lo que sí les podemos adelantar, que lo que van es a detallar todo lo que tiene el Ayuntamiento previsto, todo lo que se va a poder hacer en nuestra ciudad, siempre teniendo en cuenta las medidas, las restricciones que según se vayan marcando por parte de las diferentes autoridades sanitarias, según vaya evolucionando la pandemia. Saben ustedes que desde el pasado 10 de noviembre hay activadas en nuestra comunidad autónoma todo el cierre perimetral de cada municipio, de todos los municipios andaluces, también el toque de queda a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, el cierre de comercios a las 6 de la tarde, y de hecho este fin de semana o este domingo conoceremos cuál es la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de cara a los próximos días. Ahora sí parece que hemos recuperado esa señal en directo desde el Ayuntamiento con la programación de la Navidad 2020-2021. Con sus padres, saben perfectamente la situación que estamos viviendo y, por tanto, saben que tenemos que adaptarnos a nuevas medidas de prevención sanitaria, que tenemos que adaptarnos a nuevas medidas de distanciamiento. Y esas medidas también las tendrán que cumplir los Reyes Magos y también las tendremos que cumplir los demás a la hora de ir a ver a los Reyes Magos. Así que venimos trabajando conjuntamente con muchos amigos y amigas de Jerez que conocen bien a los Reyes Magos, que han estado en años anteriores muy de cerca con los Reyes Magos y que, como sabéis, este año le hemos pedido a todos ellos y ellas que colaboren en ese día. ¿Cómo va a ser ese próximo 5 de enero? Siempre diciendo, salvaguardando la situación que en ese momento encontremos. En primer lugar, tenemos que decir que los Reyes Magos van a estar en 10 espacios. Bueno, pues estamos teniendo ese problema con la conexión. La alcaldesa estaba ya avisando de que hay que cumplir la distancia entre todos los ciudadanos. Los Reyes Magos también lo saben, y bueno, que todos los contactos que tenemos con ellos en nuestra ciudad pues van a permitir que tengamos una Navidad disfrutando de todas las cosas como cada año, pero de una manera diferente en esta edición. Nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos aquí en Jerez al Día. Hasta ahora.